La gente cree que el horror de la vida pirata es el sonido de los cañones o el silbido del látigo del contramaestre. Se equivocan. El verdadero horror es el silencio. El silencio después de la batalla, cuando el aire ya no huele a pólvora, sino solo a sangre. Mi nombre es Mateo. Soy el cirujano a bordo de La Serpiente. Soy un hombre de ciencia, forzado a servir entre los salvajes más crueles que jamás hayan escupido al mar. Hoy, 14 de abril de 1716, esos salvajes estaban eufóricos. Habíamos capturado el Nuestra Señora de la Concepción. Un galeón español pesado, lento, que se había separado de la flota de plata de Cartagena. Y estaba repleto. Oro. No hablo de unas pocas monedas. Hablo de lingotes, de crucifijos aztecas, de ídolos incas fundidos, de doblones tan frescos que parecían recién acuñados. El tesoro de un imperio. El capitán, el Tormento, reía como un loco, sus ojos inyectados en sangre. La tripulación aullaba, borrachos de codicia antes incluso de probar el ron. Todos celebraban. Todos, excepto yo. Yo soy cirujano. Conozco el olor de la enfermedad. Conozco el olor de la putrefacción. Y cuando volaron la escotilla de la bodega principal, el olor que salió de allí no fue solo el del agua estancada y las ratas muertas. Era un hedor enfermizo. Un olor penetrante, metálico. A cobre. A óxido. Y a algo más, algo dulzón, como la carne descomponiéndose muy, muy lentamente. La tripulación no lo notó. Estaban ciegos por el brillo. Pero cuando empezaron a subir los primeros cofres, yo vi la verdad. El oro estaba caliente. Estaba pegajoso al tacto. Y en muchos de los lingotes había manchas. Manchas oscuras, de un color rojo casi negro, como óxido de sangre seca. Aquí tienes el bloque 2. El horror deja de ser un olor y se convierte en una acción. La paranoia empieza. Bloque 2. La partición. Solo voz del narrador. Dividimos el botín esa misma noche, bajo la luz de una luna pálida y enfermiza. Normalmente, la partición es el momento más peligroso en un barco pirata. Es un caos de gritos, amenazas con cuchillos, acusaciones de trampas y borrachos peleando por una sola moneda. Pero esta vez, no. Esta vez, reinó el silencio. Fue antinatural. 80 hombres curtidos por el mar, 80 de las gargantas más sucias del Caribe, y apenas se oía un murmullo. El capitán, el Tormento, estaba sentado sobre un barril de pólvora, con sus pistolas amartilladas sobre el regazo, supervisando. Pero no hacían falta. Los hombres se acercaban a la pila de oro. Tomaban su parte. Y se iban. Se escabullían a los rincones más oscuros de la cubierta. Se acurrucaban en las sombras, lejos de la luz de las linternas. No había risas. No había canciones. No había brindis con ron. Vi a Tuerto Jacobo, el mejor amigo del contramaestre, un hombre con el que había compartido todo durante 5 años. Vi cómo Jacobo agarró su pesado saco de lona y, en lugar de celebrarlo con su amigo, se alejó de él. Se sentó solo junto al mástil de trinquete, dándole la espalda. Vi a hombres que habían dormido en la misma hamaca, ahora eligiendo extremos opuestos del barco para dormir, abrazados a sus sacos de oro. Nadie miraba a nadie a los ojos. Solo miraban su parte. El oro no había traído alegría. Había traído peso. El barco entero se sentía pesado. Se sentía enfermo. La serpiente se había convertido en una tumba silenciosa, llena de hombres que de repente tenían un secreto. Y entonces, en medio de ese silencio sepulcral, oí el primer susurro. Un hombre contaba su oro. Una y otra vez. 23, 24, 23, 24, 23. Estaba oscuro.
No pude ver quién era. Pero el sonido de ese susurro codicioso y asustado, fue la primera campana de nuestra perdición. Aquí tienes el bloque 3. La paranoia se convierte en violencia. La enfermedad se manifiesta. Bloque 3. La primera sangre. Solo voz del narrador. El silencio duró 2 días. 2 días de navegación lenta hacia Tortuga, con un viento débil, casi agónico. 2 días en los que la serpiente se sintió como un ataúd a la deriva. Los hombres no hablaban. Comían en silencio, sus ojos siempre vigilantes. El único sonido era el crujido de las jarcias y ese susurro. El susurro de 80 hombres contando y recontando sus monedas en la oscuridad de sus hamacas. Yo, como cirujano, noté los primeros síntomas físicos. Primero, la sed. Una sed insaciable. Los hombres bebían sus raciones de agua y luego lamían la condensación de los cañones por la mañana. Segundo, el insomnio. Nadie dormía. Sus ojos estaban siempre abiertos, inyectados en sangre. Y tercero, la fiebre. No una fiebre normal. No la malaria, no el escorbuto. Era una fiebre seca, ardiente, que no hacía sudar al hombre. Simplemente, lo cocinaba desde dentro. En la tercera noche, sucedió. Me despertó un grito. Un grito corto, ahogado, bestial. Agarré mi bisturí y corrí a la cubierta principal. La luna pálida iluminaba la escena. Eran ellos. Jacobo, el tuerto, y el contramaestre, su mejor amigo. Estaban peleando. No como marineros borrachos, empujándose. Estaban peleando como animales. Arañando, mordiendo, gruñendo. El contramaestre, un hombre corpulento, estaba en el suelo, y Jacobo estaba encima de él, golpeándolo. Ladrones, gritaba Jacobo, su voz rota por la fiebre. Ladrones. Todos. Quieren mi parte. Lo vi. Lo vi mirando mi saco. El contramaestre solo gorgoteaba, tratando de quitarse a Jacobo de encima. Fue entonces cuando vi los ojos de Jacobo. La luz de la luna se reflejaba en ellos. Y eran amarillos. No el amarillo de la ictericia. No, no. Era un amarillo metálico, brillante. Como oro fundido. Sus pupilas eran apenas un punto negro. Estaba temblando violentamente, pero no de debilidad. De rabia. Espuma dorada se acumulaba en las comisuras de sus labios. Jacobo. Basta, gritó el capitán, el tormento, saliendo de su camarote. Pero el tuerto no lo oyó. Con un gruñido final, sacó su cuchillo y lo hundió. 1, 2, 3 veces, en el pecho de su mejor amigo. Nos quedamos congelados. 80 hombres en cubierta, y nadie se movió. El contramaestre dejó de luchar. Jacobo se quedó quieto, arrodillado sobre el cadáver. Miró la sangre en sus manos. Luego miró el saco de lona, atado a su cinturón. Y entonces, sonrió. Una sonrisa espantosa, quebrada, que le partió la cara. Ahora, susurró, su voz ronca por la fiebre. Ahora, su parte, también es mía. Se inclinó y empezó a registrar el cuerpo de su amigo, sus manos temblando de excitación, ignorándonos a todos. La fiebre dorada, había cobrado su primera víctima. El capitán, el tormento, no era un hombre compasivo. Pero era un líder. Sabía que el miedo y la codicia eran una cosa, pero esto era otra. Esto era una plaga. Atrápenlo, rugió. 4 hombres, los pocos que aún parecían cuerdos, se abalanzaron sobre Jacobo. Él no luchó. Solo se aferró a sus 2 sacos de oro, el suyo y el del contramaestre muerto. Lo arrastramos, pateando y susurrando sobre su tesoro, y lo arrojamos a la bodega de carga, nuestro calabozo.
Lo encadenamos a un poste. Cirujano, me gritó el capitán, su rostro pálido bajo la luna. Baja y mira qué diablos tiene este hombre. Bajé a la bodega con mi maletín y una linterna. El olor a ron viejo y a pescado podrido se mezclaba ahora con el hedor febril de Jacobo. Estaba temblando violentamente, sus ojos dorados brillando en la oscuridad. Jacobo, dije, tratando de mantener la voz firme. Déjame verte. Tienes fiebre. Él se rió. Un sonido seco, horrible. No es fiebre, doctor, siseó. Es claridad. Lo veo todo. El oro nos habla. Me dice quiénes son los ladrones. Y son todos. Ignoré sus desvaríos. Intenté tomarle el pulso. Su piel ardía. Estaba seca, escamosa. Y cuando acerqué la linterna a su brazo, vi algo. Pequeñas escamas. Como las de un pez, pero doradas. Crecían en sus muñecas, donde la piel había rozado las monedas. Dios. Dios nos ampare, susurré. No es una enfermedad, gritó el capitán desde la escotilla. Es el oro. Es ese oro maldito del español. Subí corriendo. Capitán, le dije, mi voz temblando. Tiene razón. Es una plaga. Pero no se contagia por el aire. Es por el tacto. Es el oro mismo. El tormento actuó rápido. Todos, gritó a la tripulación silenciosa y aterrorizada. Todo el oro. Ahora. Tráiganlo a mi camarote. Nadie, vuelve a tocarlo. Hubo un momento de duda. 80 hombres mirando sus sacos. ¿Renunciar a aquello por lo que acababan de matar? Pero el miedo a la fiebre de Jacobo, fue más fuerte que la codicia. Uno por uno, arrastraron sus sacos y los arrojaron frente al camarote del capitán. Él y yo, usando guantes gruesos de lona, lo metimos todo dentro y cerramos la puerta con llave. Quemaremos este barco cuando lleguemos a Tortuga, dijo él, su voz ronca. Lo quemaremos hasta la línea de flotación. Pero, era demasiado tarde. Esa misma mañana, mientras arrojábamos el cuerpo del contramaestre por la borda, vi al vigía. Estaba en lo alto del mástil, inmóvil. «Baja de ahí, borracho», le gritó el capitán. No respondió. Le apunté con mi catalejo. Estaba temblando. Y sus ojos, incluso a esa distancia, brillaban con un débil resplandor amarillo. Miré a la tripulación encubierta. Y vi a otros 3. Sentados, temblando, sus manos apretando el vacío, como si todavía estuvieran contando monedas. La enfermedad ya no estaba encerrada en la bodega. Estaba entre nosotros. El capitán, el tormento, se dio cuenta al mismo tiempo que yo. Vio la mirada en los ojos del vigía, vio a los 3 hombres temblando en cubierta. «Atrápenlos», rugió. «Encierren a esos también. Es la fiebre». Pero esta vez, nadie obedeció. Los 80 hombres en cubierta se miraron unos a otros. Y vi cómo se formaba la línea. No eran leales contra amotinados. Eran los sanos contra los enfermos. Los enfermos, los que tenían los ojos dorados y la piel ardiente, eran quizás una docena. Pero se movían con una fuerza febril, antinatural. Los sanos, el resto de nosotros, éramos más, pero estábamos aterrorizados. El oro, siseó uno de los enfermos, un hombre llamado Renco, el oro nos llama. El capitán nos lo robó. Quiere quedárselo todo para él. Imbéciles, gritó el tormento, desenfundando sus pistolas. Esa cosa es veneno. Nos está matando. Pero las palabras no sirvieron. Los enfermos no eran hombres. Eran guardianes. Eran sirvientes de la fiebre.
El vigía, desde lo alto del mástil, soltó un alarido, un chillido inhumano, y se lanzó hacia abajo. No intentó agarrarse a una cuerda. Simplemente saltó. Se estrelló contra la cubierta con un sonido horrible de huesos rotos, pero se levantó. Con las piernas destrozadas, se arrastró por la cubierta, riendo, sus ojos dorados brillando, arrastrándose hacia el camarote del capitán. Eso rompió el hechizo. Fue el infierno. Los enfermos atacaron. No intentaban matarnos. No intentaban tomar el barco. Solo querían una cosa, llegar al oro. Los sanos luchamos para mantenerlos a raya. El acero chocó contra el acero. Pero era una lucha inútil. ¿Cómo matas a un hombre que ya no siente dolor? ¿Cómo razonas con una enfermedad? Nosotros, los sanos, nos atrincheramos en el castillo de proa, usando los cañones pequeños como barricada. Éramos 30. El resto del barco les pertenecía a ellos. La serpiente quedó a la deriva. Nadie estaba al timón. Nadie arriaba las velas. Pasó la noche. Y yo escuché. Como cirujano, estoy acostumbrado a los sonidos del dolor. Pero esto. Los enfermos no celebraban su victoria. No intentaban forzar nuestra barricada. Estaban cantando. Se habían reunido todos frente a la puerta cerrada del camarote del capitán. Y cantaban. Una canción de cuna horrible, monótona, gutural. Un zumbido bajo que hacía vibrar la madera del barco. Cantaban sobre el brillo. Sobre el peso. Sobre el frío del metal. Estaban adorando a la fiebre dorada que los estaba matando. Escribo esto a la luz de mi última vela. No sé cuántos días han pasado. Perdimos la cuenta. La serpiente flota a la deriva, un cascarón muerto en un mar inmóvil. Soy el último. El resto de los sanos intentaron huir. Hace 2 noches, bajaron un bote en silencio. Los enfermos no los detuvieron. Simplemente, miraron. Se alinearon en la barandilla, sus ojos dorados brillando en la oscuridad, y miraron cómo sus antiguos compañeros remaban desesperadamente. Yo miré también, desde mi barricada. El bote se alejó media milla. Y entonces, se detuvo. Como si hubiera golpeado algo sólido. Y empezó a hundirse. Recto hacia abajo. El oro no deja que nadie se vaya. Ahora estoy solo, atrincherado en mi camarote, en la cirugía. La puerta es de roble. Es fuerte. Ellos, los enfermos, ya no cantan. Ayer, finalmente, rompieron la puerta del camarote del capitán. Escuché el sonido del oro derramándose por la cubierta, como una lluvia de metal. Y luego, un silencio total. Ya no hay peleas. Ya no hay gritos. Solo el crujido del barco. La fiebre está en mí. Lo sé. Mi piel arde. Y esta sed es un infierno. Oigo susurros al otro lado de mi puerta. No intentan entrar. No golpean. Están esperando. Me llaman hermano dorado. Me dicen que la puerta está fría y que el oro es tan cálido. Mi mano tiembla mientras escribo esto. Pero ya no es por miedo. Es anticipación. Junto a mi diario, sobre la mesa, hay un doblón. Uno que se cayó y rodó hasta aquí durante la pelea. Lo guardé, como un científico. Para estudiarlo. Brilla bajo la luz de la vela. Es perfecto. Lo toco. Está caliente. Vivo. La piel de mi dedo, donde toco el metal, se siente mejor. El dolor de la fiebre se detiene. Tomé mi pequeño espejo de afeitar. Necesitaba ver mis ojos. Son hermosos. Brillan. Un amarillo metálico,
profundo. Ya no soy un cirujano. Ya no soy un hombre de ciencia. Soy el último paciente. Creo que voy a abrir la puerta. Hace mucho frío aquí dentro. Y ellos suenan tan ricos.